no acordarse lo que había pasado y tocarse y pues ver que habían hecho cosas con él, ¿no? Siendo chiquitín, sin saber si te gustan chicos, chicas, y de repente la frase de cabecera en tu casa es: yo prefiero un hijo corto que antes que un hijo marico. Quiero volver a ligar porque quiero volver a sentirme guapo, a quiero volver a ligar porque quiero encontrar una persona especial. Un chico de 18 años que dice: es que yo nunca he tenido una relación sexual sin sustancias. No recomendamos el uso de sustancias, pero si lo vas a hacer, la mejor manera sería... Hola, soy Irene y hoy estamos en Árbol de Ser, que nos acompaña Josu Azqueta para hablar de un tema muy interesante y muy en auge del chemsex. Voy a dar paso a Josu para que se presente él. Pues nada, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias a ti por venir. Yo soy Josu Azqueta, soy sexólogo y mediador en salud sexual en la ONG Apoyo Positivo. Cuéntanos un poquito qué sueles hacer en Apoyo Positivo, cuál es tu papel. Apoyo Positivo es una ONG que viene originariamente del acompañamiento a las personas que tenían VIH, surgió hace 30 años. Era en aquel momento cuando a las personas un diagnóstico por VIH suponía una sentencia de muerte, entonces acompañaba un poco en un primer momento, hace muchísimos años, en el duelo del fallecimiento, ¿no? Acompañando un poco a morir, por decirlo de alguna manera, conforme la propia infección por VIH ha ido cambiando, en el sentido de que han ido aprobándose nuevos fármacos, ha cronificado la infección, la labor de la entidad, de la ONG, ha ido cambiando y a día de hoy seguimos atendiendo a personas con VIH y todo lo que tenga que ver con salud sexual, etcétera, pero también atendemos a todo lo relacionado con la diversidad afectivo-sexual. Justo que hablabas ¿no? de toda la salud sexual, pues el tema que nos trae precisamente es el chemsex, que también atiendes a muchos hombres gays, ¿no? Que están ahora... Sí, dentro de ese abordar la salud sexual y mental de las personas, tenemos un proyecto específico de intervención en chemsex, en toda la realidad del chemsex, que se llama Sexo, Drogas y Tú, es el título que le hemos puesto, y dentro de ese servicio yo realizo funciones un poco de acompañamiento, por una parte como mediador en salud sexual, para que la gente nos entienda. Lo que hago son pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B, C, A y también clamidia y gonorrea. Es decir, soy mediador haciéndote la prueba, y luego por otra parte trabajo dentro del área de sexología de este proyecto y soy un poco el sexólogo responsable de atender como la parte sexual de estas demandas. Cuéntanos un poquito en qué consiste el chemsex, cómo es el origen, cómo es que ha llegado aquí también, ¿no? Vamos a ver, es difícil porque hay muchas definiciones de chemsex y dependiendo de lo que defines como chemsex entran unas cosas y no entran otras. Bueno, haciendo referencia a una de las definiciones que se dio en el segundo foro internacional de chemsex en el 2018, más o menos hace referencia a un uso particular de sexo con drogas, que se da en el colectivo de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, además de personas trans y no binarias, que participan un poco de la cultura de sexo casual, y generalmente hace referencia también a sesiones o quedadas de larga duración utilizando determinadas sustancias de las cuales me imagino que ahora mismo hablaremos. Y dentro de esta misma definición se hace muchas veces incidencia en una forma como más particular de la práctica del chemsex, que es el slam sex, que es el uso inyectado de determinadas sustancias. Justo decías esto de las sustancias, ¿no? ¿Cuáles son las típicas que se suelen usar, más o menos? Porque imagino que habrá un cóctel, ¿no? Pero unas Sí, suele haber un poco cóctel, pero cuando hablamos de chemsex suele hablar de la tríada de oro, que se dice que es la mefedrona, la metanfetamina o tina, que es un poco la sustancia que, para la gente que nos escucha, es un poco la sustancia que se fabricaba en Breaking Bad, la serie, y luego el GHB. La mefedrona, más o menos, ¿qué es lo que genera? Tanto la mefedrona como la metanfetamina son excitantes del sistema nervioso central, y en el caso de la mefedrona, por explicar un poco efectos parecidos, podría ser un efecto estimulante parecido al que puede proporcionar la cocaína o incluso la anfetamina como el speed, combinado con unos efectos más de carácter empatógeno, como es el MDMA, esa idea de pues querer un poco a la gente, abrirte emocionalmente, ¿no? Busca un poco, y la gente busca cuando consume este tipo de sustancias ese tipo de efectos.
La metanfetamina, sin embargo, es una droga mucho más vigorizante, que permite aguantar mucho tiempo, da mucha energía. Claro, al final es un poco desinhibirte, conectar con la gente Exactamente. y durar mucho tiempo, ¿no? Teniendo prácticas Muchas sexuales. veces, aunque hay de todo y no todas las personas que practican chemsex hacen necesariamente sesiones larguísimas de duración, sí que es verdad que hay un porcentaje, no sabemos si más o mayor o menor, que tiene sesiones de mucha duración. Y estas sustancias promueven un poco el poder aguantar, sin sensación de sueño, sin sensación de hambre, etcétera, etcétera. De hecho, muchas de las cosas que refieren muchos usuarios, particularmente con el tema de la tina o la metanfetamina, el problema es no tanto una vez que se pasa el efecto, que resulta muy difícil conciliar el sueño, ¿no? Uno de los problemas que, claro, de estos estás 3 días más sin dormir, bueno, tiene ese tipo de problemáticas, sí. Sí, y hablas de sesiones porque ese es el argot Sí, habitual. es que hay que explicarlo, ¿verdad? Sí. A ver, sesión hace referencia generalmente a una quedada, que suele ser en pisos particulares, mayoritariamente, aunque hay de todo, mayoritariamente promovida a través de las aplicaciones de geolocalización. Una persona que quiere organizar un chill, se llama así, chill o guarrichill, muchas veces en lenguaje propio, pues publicita, por decirlo de alguna manera, a través de aplicaciones y la gente pues va acudiendo a este espacio para estar durante X número de horas. Hay personas que igual... Tenemos usuarios, por ejemplo, que nos han contado de, pues yo que sé, llega el fin de semana, acudo a un chill, estoy 4 o 5 horas, luego me conecto, me voy a otro, algunos ya paran, otros siguen. Ya, me imagino que a algunas personas llegará un punto en el que les costará coordinar esto con su vida, el resto de su vida, ¿no? Quizás el Sí, trabajo. ese es uno de los mayores problemas que está sucediendo cuando realmente las personas acaban teniendo problemas. Siempre nos gusta decir, y insistimos muchísimo a un riesgo de ser un poquillo pesadillos, ¿no? En que no toda la práctica del chemsex tiene que ser necesariamente problemática, y que es una cosa importante porque muchas veces las personas que trabajamos directamente con este colectivo trabajamos con personas que han tenido problemas, es decir, son las que han, metafóricamente hablando, he levantado el dedo y han pedido ayuda, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo que he visto cosas, pero no sé hasta qué punto es representativo completamente de toda la realidad de las personas que practican chemsex en una ciudad grande, por ejemplo, como Madrid, Barcelona o Valencia, sino que es gente que ha tenido problemas. Los que no han tenido problemas no acuden con Lógicamente, nosotros, ¿no? claro, te llega una población muy concreta, ¿no? Y Eso es la es. información que tienes. Al final, esto del chemsex me imagino que tiene muchas cosas de fondo a nivel emocional, ¿no? A nivel de la vergüenza, del estigma, de cómo me relaciono, porque como te libera y te desinhibe, ¿no? Para relacionarte también, no solo, o sea, como que el sexo y las drogas es una vía un poco también, supongo, para conseguir otro tipo de conexiones, o ¿cómo has Sí, visto tú mira, aquí esto? está el tema de cuáles son los motivos por los que cada persona practica chemsex. Y podemos hacer un listado, un decálogo si quieres, ¿no? Que no lo voy a hacer como tal, pero vamos, haría referencia. Yo siempre digo que muchas veces la gente practica chemsex porque proporciona placer. Puro y duro, ¿no? Puro y Simplemente. duro, y eso no hay que desdeñarlo. Y además, Claro. muchas veces el elegir un motivo concreto, quiero decir, siempre son motivos combinados. Es decir, obtengo y me lo paso súper bien, pero es que además me lo paso súper bien porque me permito por primera vez igual quitarme vergüencillas si soy una persona que soy más tímida, ¿no? Y además, si he pertenecido a un colectivo que ha sido históricamente vilipendiado, marginado, ¿no? Y no he tenido referencias educativas o no he tenido ni siquiera referencias en series, en televisión donde reflejarme, ¿no? No sé cómo afrontar una relación sexual, de repente descubro algo que aparte de hacerme pasármelo súper bien, me permite liberarme, desinhibirme y atreverme a cosas que igual de otra manera no me hubiera atrevido, pues porque tenía una persona educativa, por lo que sea, ¿no? Pues de alguna manera pues es un poco lo que pasa. Claro, te permite conectar, ¿no? Al Sí, final. mucha gente lo que refiere también, muchos de los usuarios, de los chicos que yo he atendido es la idea que muchas veces se acaba diciendo, muchas veces en los chills no se folla tanto, y perdón por la expresión, no se mantienen tantas relaciones como tal, sino hay muchos espacios donde se está hablando, porque son, a ver si se entiende un poco la metáfora que yo quiero decir. Yo siempre digo, o tengo la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, Irene, ¿no? De que hoy en día nos cuesta muy poquito despelotarnos físicamente, es decir, hoy en día es una sociedad muy sexualizada, donde se ha comercializado todo lo que tenga que ver con lo sexual, entonces quitarnos la ropa físicamente tengo la sensación que no nos cuesta tanto como a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, pero que tal vez el despelotarse emocionalmente, el que te conozcan como tal cuesta más, ¿no?
Algunas de estas sustancias, como decía, tienen ese efecto empatógeno, entonces mucha gente valora la conexión e intimidad que se establece en estos espacios. Y yo siempre cuento una anécdota que creo que es muy descriptiva de esto. Nosotros, en colaboración con diferentes CAT, que para que la gente lo entienda son los Centros de Atención a las Adicciones, desarrollamos una serie de talleres donde vamos y acudimos única y exclusivamente a hablar de sexualidad, ¿no? De forma que hemos hecho muchos talleres en muchos CATs diferentes, con diferentes grupos. Pues en esto que os voy a contar me pasó en 3 grupos diferentes, en 3 grupos de hombres que no se conocían de nada, ¿no? Hablamos mucho de precisamente este tema, de qué es lo que buscamos. Pues yo busco placer, yo busco desinhibición. Yo es la primera vez que he podido estar a gusto con un chico en la cama sin, ¿no?, tener todo el machaque de homófobo, interiorizado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hablando, llegó un momento que decía que muchas veces lo que buscamos era esa conexión tan enorme que se da, otros chicos comentaban. Y hubo un chico que dijo, es como si buscásemos un novio en cada chill. Se me quedó muy grabada esta expresión y me acuerdo que el resto de componentes exactamente es así, es así. Es decir, refería muchas veces, por fin he encontrado y he podido abrirme con otro chico, demostrarle cómo soy, etcétera, etcétera, hasta que de repente pasa un poco el efecto, ¿no? Claro, wow, fíjate, hay tanto estigma y tanta Es vergüenza. curioso porque esta misma anécdota ha pasado, yo lo comentaba, es como, me da la sensación de que busquéis un poco esa conexión e intimidad, como buscar un novio, algo así, sí, momentáneamente, ¿no? Era una cosa como muy compartida. O sea, que el chemsex, más allá de las noticias muchas veces sensacionalistas que nos encontramos, tiene que ver con muchas más cosas de aberración, sexo, cantidad de horas. Aunque esto, no digo la aberración, sino la cantidad de horas y el consumo de drogas, desde luego se da. Sí. Los motivos que hay detrás son muy variados y ahí está la clave precisamente de intervenir con las personas, es decir, entender que, aunque suene un poco tópico y manido, que cada persona es diversa en su propia biografía, es decir, la mochila vivencial que trae cada persona que yo atiendo es particular, aunque puede tener cosas muy compartidas, ¿no? Que todos la mayoría han hecho un uso sexualizado de drogas, lo que hay detrás de ese uso sexualizado tiene mucho que ver con su biografía. Entonces, en sexología se maneja, por ejemplo, un tema muy, yo por lo menos lo manejo así, ¿no? Un concepto que es el concepto de biografía sexual, que como me ponga a describirlo no lo voy a explicar, pero para que la gente nos entienda es como si cada persona tuviésemos una mochila y esa mochila puede ir cargada de piedras que pesan más o menos, ¿no? En esa mochila es la educación o la falta de educación sexual que hemos tenido, haber tenido mayores referencias, por ejemplo, que decía antes, en series, en películas, etcétera. Todo eso hace que yo me viva de una determinada manera, más o menos deseable, con más o menos habilidades. Entonces, muchas veces el trabajo con personas que han practicado chemsex y han pedido ayuda porque han tenido algún tipo de dificultad, tiene que tener siempre en cuenta esa biografía sexual. ¿Cuál ha sido todo su proceso personal, ¿no?, y biográfico? ¿Cuál es la problemática que más te suele llegar a consulta relacionado con el chemsex, ¿no? A ver, lo primero, advertir un poco a la gente que yo como tal soy solo sexólogo, no soy psicólogo. Entonces, todas las personas que me vienen a mí directamente a consulta vienen no tanto para atender en clave psicológica, sino en clave sexológica. Yo atiendo la parte como sexual del chemsex, el sex del chemsex, como decía una amiga mía, ¿no? Si yo tuviese que decir una frase con la que viene la gente últimamente, además esto es, pero te diría de 10 personas, 8 o 9, sería, mira, yo en el fondo, lo que vengo es porque no puedo mantener relaciones sexuales sin drogas, que cuando rascas un poquito más, y esto es una cosa importante, para la gente que nos está escuchando que igual ha sentido esto, es muy habitual que la gente piense que no puede mantener relaciones sexuales sin drogas. Lo digo porque hago una pregunta que es un poco trampa. Digo, bien, y de 10 encuentros, o sea, más que 10 encuentros, ¿has intentado en algún momento volver a mantener relaciones sexuales sin sustancia? Y me dicen no. Entonces le digo, vamos a redefinir un poco tu demanda, que sería, entonces creemos que en principio no podemos tener relaciones sexuales sin drogas. Digo esto porque muchas veces el simplemente volver a mantenerlas rompe esa barrera mental y la intervención es mucho más sencilla, ¿de acuerdo? No invalida el haber practicado el chemsex, no te inutiliza, no te impide en ningún caso volver a mantener relaciones sexuales. Pero sí que es muy común que, como muchas veces, como decíamos antes, el tema de utilizar algunas sustancias en algunas personas, entre otras cosas, puede cumplir la función un poco de quitar la vergüenza,
desinhibirse, atreverse. Sí, que al final es una ayuda, ¿no? Es un apoyo y cuando se le quita se tiran un poco al vacío y no saben si van a poder realmente mantener otra vez. Es más la idea de se me hace un mundo pensar en que no voy a sentir la misma intensidad, que no voy a estar igual de desinhibido, que no voy a funcionar igual de bien, que no voy a resultar igual de atractivo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, no digo, porque hay personas que realmente tienen dificultades, pero muchas veces en realidad es más una construcción mental, es un miedo a más que una realidad, no sé si. Ya, sí, más bien pues esos estigmas que tienen ellos de base, que con las drogas se ayuda a que se quite, ¿no? Y que sin ellas pues vuelven un poco esos miedos, esos estigmas, esa vergüenza. Desde el que es vergonzoso y lo era antes de probar este tipo de sustancias, pues sigue siendo vergonzoso y se trata un poco de trabajar qué estrategias para relacionarte de otra manera, hacer cosas diferentes. Y supongo que irá un poco en función de la demanda de la persona, pero no el objetivo no es quitar directamente toda la droga o todo el chemsex, ¿no? Si la persona quiere realmente tener chemsex, pero de forma más responsable o controlada. Como te comentaba, yo como tal consumo no trabajo. Yo siempre, además, esto los explico a los chicos que atiendo. Yo no soy psicólogo, por lo tanto, tengo en cuenta la parte de consumo y mi forma de trabajar y la forma de trabajar que tenemos en apoyo positivo es siempre respetar la decisión de la persona. Es decir, hoy en día fomentar directamente la abstinencia como condición sine qua non para proceder un proceso, no sé hasta qué punto. Nosotros trabajamos un poco desde respetar un poco lo que quiere. ¿Qué pasa? Pero dicho esto, la mayoría de los usuarios, o al menos la mayoría de los usuarios que atiendo yo en sexología, su idea inicial suele ser el cero consumo. Es verdad que atiendo chicos también que han decidido, pues quiero reducir mucho el consumo e intercalar relaciones sexuales en las cuales use sustancias y otras en las cuales no. Yo en ambos casos respeto siempre su decisión, pero el grueso de las personas suelen solicitar, en nuestro caso, el cero consumo. Yo lo pregunto no porque me parezca que tengan que consumir o dejar de consumir, no es mi función, sino porque a la hora de proponer, por ejemplo, tareas de intervención sexológicas, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si una persona no quiere consumir y tiene dificultades para decir que no, pues igual no podemos movernos en determinados ambientes, en determinadas épocas de ese proceso, igual es conveniente no utilizar aplicaciones, no porque tengamos nada en contra de las aplicaciones, sino porque puede ser un espacio donde te ofrezcan sustancias y la persona ella misma define que no se siente lo suficientemente capaz como para decir que no en ese momento. Pero eso no es un contrato para siempre, puede cambiar en el momento que la propia realidad de la persona pasa. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, con el tema de las aplicaciones, ya no solo por el hecho de que las aplicaciones pueden ser un espacio que te puedan llevar a consumir, sino porque las relaciones que se establecen en Grindr, Guapo, Macho Bebé, todo este tipo de aplicaciones muchas veces suelen ser muy automáticas, muy exigentes. A través de los filtros se generan pues, espacios de discriminación, donde muchas veces se discrimina por el estado serológico, por la edad, por la raza, por si estás más o menos cacha, si tienes más o menos lorcillas, etc., ¿no? Entonces, muchas veces en determinados procesos, el utilizar la aplicación no solo tiene que ver, o el dejar de utilizar la aplicación, mejor dicho, no tiene que ver solo con el hecho de que me ofrezcan una sustancia, sino por el hecho de que igual, en estos momentos de mi biografía, que me rechacen muchas veces no es lo mejor que me viene, ¿no? Pues, pero insisto, no es algo que tengamos en contra de las aplicaciones, ni muchísimo menos. Con muchos usuarios que tengo, tiramos de aplicaciones para probarse, entre comillas, a ver qué tal funcionan, etc. Pues al final es ir adaptándose un poco a lo que vaya necesitando la persona. Exactamente, yo siempre utilizo la misma metáfora. Cuando hacemos, esto lo utilizo con mis usuarios, pero también cuando hacemos educación sexual, ¿no? Yo siempre pienso que se trataría de, ¿no te acuerdas de Locomía, el grupo que bailaban con nuestros abanicos? Yo digo, hacemos un poco de Locomía en el sentido de abrir un abanico, que es un abanico de opciones. A esa persona que tengo delante, ¿qué es de todo esto que le podemos ofrecer? ¿Qué es lo que mejor le viene? Reducción de riesgos, terapia psicológica solamente, puede ser complementada con terapia sexológica. En algunos casos, por ejemplo, hay personas que requieren el acompañamiento temporal de un psiquiatra, pues tenemos la posibilidad de ofrecer un psiquiatra que acompañe en este proceso, ¿no? La idea sería esto, es intentar hacer los planes más personalizados posibles, entender la palabra diversidad, no solo en un sentido así como más de diversidad afectivo-sexual, sino diversidad individual, ¿no? En diversidad de necesidades. La frase que yo siempre digo un poco a los usuarios, que se suelen quedar un poco así, ¿no? Es, ¿qué es lo que tú necesitas en estos momentos? ¿No? Que es una frase que puede ser muy generalista, pero en realidad te da muchas pistas por dónde intervenir.
No es lo mismo buscar, quiero volver a ligar porque quiero volver a sentirme guapo, a quiero volver a ligar porque quiero encontrar una persona especial, busco pareja o busco por lo menos algo que vaya más allá de simplemente las relaciones sexuales, ¿no? Qué importante esto que has dicho, ¿no? De ir a un espacio en el que no se te juzgan y te van a decir esto que estás haciendo está bien o está mal, quítatelo, ¿no? Sino que vas ahí a sentirte en un espacio seguro, en el que se busca por tus necesidades, por las decisiones que quieras tomar momento a momento, ¿no? Que eso además va muy acorde con terapia focalizada en la emoción, Sí, que trabajamos tiene desde mucho que aquí. ver, sí. Claro, escuchar esa necesidad, desde dónde viene y eso, no juzgar, ¿no? Sino Es que escuchar qué se eso que necesita. estás diciendo, Irene, es el requisito previo. O sea, fijaros que la realidad o las realidades que se dan en torno al chemsex hacen referencia a dos cosas: chemical sex, sexo con drogas, ¿no? Y son dos cuestiones que han estado siempre estigmatizadas, que no se han comprendido y que siempre se han tratado en clave de bueno o malo. Total. Si te drogas eres malo, si no te drogas eres bueno. Y en el caso de la sexualidad, aunque esto ha cambiado muchísimo afortunadamente, la práctica principalmente de sexo entre hombres ha sido, hasta hace relativamente poco, y en muchos ambientes todavía sigue siendo estigmatizada, ha sido una cosa que ha estado muy presente, ¿no? Entonces, muchas de las personas que atendemos, por no decir la inmensa mayoría, se han sentido muchas veces juzgados por el tipo de prácticas que tienen, en algunos casos porque algunas personas practican sexualidades que se pueden salir un poquito más de la norma, pero también por hacer un uso sexualizado y por ese cóctel mezclar todo por mezclar todas estas dos realidades, ¿no? Por lo tanto, el no juicio es la herramienta principal, es el punto de partida, precisamente porque precisamente cuando vienen a consulta vienen muchas veces habiendo sido juzgados por otros espacios. Una de las cosas que se quejan los usuarios es que muchas veces cuando se les ha atendido se les ha juzgado por haber consumido drogas, pero también se les ha juzgado por las propias prácticas sexuales, particularmente referidas además a la frecuencia. Es decir, si no tuvieses tantas relaciones sexuales no tendrías esto, y eso es lo último que hay que hacer. Lo primero, porque yo no veo patológico que se tengan más o menos relaciones sexuales, dependerá de lo que cada uno necesite. Vuelvo a la pregunta un poco que decíamos, ¿no? Hay que acompañar en ese sentido de saber qué es lo que le va a la persona bien. Si tener muchas relaciones sexuales a ti no te está produciendo un mal, no está en el hecho de que a ti te produzcan mal, no es en el hecho de tenerlas más o menos, ¿no? Me acuerdo siempre un chico haciendo la prueba hace muchos años, dos chicos que venían, estos no tenían un uso sexualizado de drogas, pero preguntados por el número de frecuencia sexual que habían tenido en el último año, con cuántos chicos habían estado, y dijeron, y lo cuento siempre porque me hace mucha gracia, ¿no? Dijeron 365. Digo, ¿por qué 365? Bueno, pues son los días que tiene el año. Es decir, porque tenían muchas relaciones sexuales. La vivencia de esos chicos era maravillosa. Además, era una cosa preciosa porque se cuidaban mucho entre sí, en el sentido de, insisto, no usaban drogas, pero sí que tenían mucho cuidado con el tema de la protección. Entonces, ellos habían decidido meter siempre, lo que yo digo un poco en broma, un tercero en concordia, es decir, hacían tríos y cosas así, y se cuidaban mucho cuando alguno intentaban usar condón, ¿no? Por ejemplo. Y la vivencia de estos chicos, aunque habían tenido algún tipo de ITS, de su propia sexualidad era maravillosa. Hay otras personas que teniendo cuantitativamente muchas menos relaciones sexuales lo vivan peor. Pues bueno. Claro, jolín, que no es nuestro trabajo decirte Exactamente, esto no está nos bien, esto está corresponde mal. juzgar la vida sexual de las personas, ¿no? Ahora que has dicho esto, ¿no? De que ellos se cuidaban mucho con el tema de la protección, me ha venido un poco el tema del consentimiento y esto se puede diluir un poco, me imagino, en estas sesiones al final con el tema de las drogas y me imagino que habrá algunos episodios de agresión sexual. Sí, hay que hablar como a dos niveles, ¿no? Episodios ya graves, que no hay que negarlos, que han pasado y que siguen pasando, y de hecho se trabaja muchas veces para concienciar a las personas de haber sido víctimas, pero esto es una cosa importantísima, a personas de haber sido abusadoras. Pero no nos quedemos con que siempre hay violaciones en todos los espacios de chemsex. En relación al consentimiento, es un tema complicado, porque ¿dónde entra? ¿Hasta qué punto? Es decir, si empezamos así, le entendemos el alcohol como una droga. ¿Quién en la sociedad de hoy no ha ligado cuando ha bebido o no ha utilizado el alcohol para ligar, para desinhibirse? Todas esas personas no ha habido consentimiento cuando han ligado, ¿no? Ahora bien, ¿tienes la misma capacidad de consentir cuando igual llevas 3 días sin dormir, que has consumido bastante, etcétera?
una fina línea. Otra cosa, ¿tienes la misma capacidad de consentir cuando, aparte de estar en esos 3 días sin dormir, no tienes papeles? ¿Tienes la misma capacidad de consentir cuando no tienes papeles y además tienes un círculo social que es pequeñito? El consentimiento es un tema mucho, mucho más complejo de lo que pensamos. Pero bueno, volviendo un poco a las noticias, que es un poco por lo que me imagino que me preguntas, ¿no? Sí sabemos que ha habido lo que se llama en el argot un poco el volcar. El volcar hace referencia al perder un poco la conciencia, principal y mayoritariamente, hasta donde yo sé, me puedo equivocar, por el consumo del GHB. El GHB es una sustancia, es un depresor del sistema nervioso, tiene unos efectos, vamos a decir, parecidos a la desinhibición que produce el alcohol, pero tiene un margen de seguridad muy cortito. Es decir, se coge en gotitas, se echa en la bebida, en el agua o en el Aquarius, te lo tomas, pero lleva un tiempo en que haga efecto. Entonces, muchas veces, persona, esto no me está subiendo, no me está haciendo, pues no me está subiendo y tomo un poquito más. ¿Qué pasa? Tomo la segunda dosis y cuando me empieza a subir la otra, se me junta el efecto de las dos y vuelco, pierdo el conocimiento, deja dormido. Y sabemos de que en estas circunstancias ha habido casos de chicos, el otro día de hecho recibí uno en consulta, que comentaba pues haberse despertado y tiro que ir al hospital a coger muestras biológicas porque pues no sabía, no acordarse lo que había pasado y tocarse y pues ver que habían hecho cosas con él, ¿no? Por decirlo suavemente. Ya. Me imagino que te habrán llegado a consulta personas que han sufrido bastante relacionado Sí, no con es lo que esto. yo más he recibido, pero probablemente si preguntas a mis compañeros y psicólogos y psicólogas sí que te dirían, sí, ¿vale? Ya te digo, no es el grueso de la cantidad. Lo que sí que vemos, que no sé si tiene tanto que ver o no, sí que vemos, por lo menos cuando yo, por lo menos en las personas que yo he tratado, muchas veces en un perfil de, insisto, en este filtro que estamos, venga a repetir, en un riesgo de ser pesados, de que han tenido un uso muy, muy problemático, sí que yo veo una constante, y lo comentamos muchas veces, en una relación entre abusos sexuales en la infancia. Lo vemos bastante. Wow. Como tener personas que vienen con esa historia, ¿no? Sí, Con esos traumas. sí. Y siempre me gusta decir que no todas las personas que tienen un uso problemático de chemsex tienen por qué haber tenido un abuso sexual. Y además es un tema, yo no soy psicólogo, ya te lo he comentado, no sé mucho de trauma, podrías aportar tú más que yo, pero sabemos que aunque haya habido una situación así, no todo el mundo la traumatiza de la misma manera. Es decir, la capacidad de resiliencia de las personas cambia mucho. Entonces hay personas que han tenido esto, pero yo no, que me lo cuentan además claramente, mira, me pasó esto, tuve estas experiencias con familiares, experiencias que digo, no sé si te das cuenta que esto es pues eso, es un abuso claramente, dice, soy consciente de que es un abuso, pero no tiene la sensación de que haya condicionado tanto, ¿no? Y sin embargo otros usuarios, otras personas que desde luego ha condicionado un montón. Ya, otra vez volvemos a la parte, ¿no? De que es un tratamiento muy personalizado, muy individualizado. Por eso la importancia, volvemos a lo de antes, el no juicio, escucha activa, dejar hablar, Claro, etcétera, porque etcétera. al final esto que tú decías, ¿no? Que tiene dos estigmas, lo de la parte del sexo no normativo, ¿no? Y el sexo con drogas, pero también al final también hay otro estigma, ¿no? Que es la parte de que son del colectivo, que eso también lleva una carga muy pesada Sí, y una vergüenza y una es un poco LGTB-fobia, ¿no? Sí. Sí, desde la homofobia interiorizada, que suele ser la que más cuesta, yo lo veo en muchos chicos, que yo les mando una tarea de primera sesión, que es redactar el currículum vitae sexual, ¿no? Que es como una redacción acerca de su vida sexual, y yo siempre explico que no cuenten, no que escriban solo los encuentros sexuales, perdón por la expresión, los polvos que han echado, ¿no? Para que nos entendamos, sino que cuenten todo lo que recuerdan sobre la vida sexual. Y es muy habitual, por lo menos lo encuentro en muchas personas, de haber tenido ambientes familiares que muchas veces antes de tener la propia conciencia de la orientación sexual, que suele ser en torno a la preadolescencia o adolescencia, han crecido con unos mensajes. Es decir, si tú creces siendo chiquitín sin saber si te gustan chicos, chicas, chicos y chicas, y de repente la frase de cabecera en tu casa es yo prefiero un hijo muerto que antes que un hijo maricón, que me lo han dicho así de personas, o expresiones muy españolas como lo de yo por el culo antes, ni por el culo el bigote una gamba, y barbaridades así que se siguen diciendo. Pues claro, cuando tú realmente vas tomando conciencia de la propia orientación, ¿cómo vas a vivirla y cómo te vas a vivir? ¿A quién se lo vas a comentar?
es un poco hablemos, si además creces un espacio donde no has tenido referencias, ¿no? Ni siquiera tienes la salida. Hoy en día muchos chicos que igual tienen familias que no, pues, de carácter homófobo claramente, pero igual pueden ver una serie de los Javis y sentirse reflejado, o ver una película donde hay mucho más material que muchos de los chicos que yo atiendo, que van en torno a los, pues desde los, diría de 25 hasta los 44, pero estoy recibiendo muchos hombres más mayores, ¿no? No han tenido esa posibilidad, se nota un montón esa falta de referencias. Cuando yo no tengo una falta de referencias, tengo también una falta de referencias de lo que puede ser una relación sexual sana. Claro. Muchos chicos, que yo he tenido al menos, comentan haber tenido, y esto es una constante, haber tenido las primeras experiencias sexuales siempre en el secretismo, desde el oscurantismo, desde el miedo, ¿no? Ya, o sea, sí que notas un poco esa diferencia entre generaciones, ¿no? Sí, y se nota muchísimo. Ahora con las nuevas generaciones, afortunadamente, se nota bien. Esto, por ejemplo, cambiando un pelín de tercio, ¿no? Cuando, por ejemplo, damos un diagnóstico en VIH a un chico joven, vamos a poner un chico joven que vive en Madrid, que tiene un grupo de amiguetes, vamos a decir diverso, ¿no? Donde hay gente LGTB, o gente, pero que es como muy abierto y por ejemplo, conoce a alguna persona que ha acompañado a algún amigo que le han diagnosticado VIH, el diagnóstico es muchísimo mejor a lo que se lo tomaba, por ejemplo, hace 15 o 20 años otra persona. No tiene nada que ver, ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ahora vuelvo un poco al tema del chemsex. ¿Qué es lo que vemos muchas veces con algunos chicos? Gente, y siempre me acuerdo de un caso muy particular que te puedo contar solo muy por encima porque no le llega a atender como tal, pero sí que le hice una pequeña acogida. Luego, pues no volvió, no sé qué pasó, no recuerdo muy bien. Un chico que vino realmente bastante ido, o sea, bastante afectado. Yo pensé incluso que había consumido y dije, no, te digo la verdad, he estado consumiendo una semana. Entonces venía que se le notaba que perdía el hilo, bueno, estaba como afectado. Pero bueno, vino pidiendo un poquito ayuda. Y una de las cosas, que es un poco por lo que te cuento esto, era un chico de 18 años que me dice, es que yo nunca he tenido una relación sexual sin sustancias. No digo que sea lo representativo, que quede meridianamente claro. Pero en unas sesiones que estuvimos el otro día de un congreso, otra sexóloga que trabaja lo mismo que trabajo yo, decía, no es tanto el hecho de que nos parezca bien o mal usar las drogas o no para el sexo, sino el hecho de que es una lástima que haya personas que no hayan podido ni siquiera permitirse esa posibilidad. Entonces, tal vez tendríamos que empezar a poner también el foco en las nuevas generaciones, qué información tienen sobre drogas, dar una información que no sea moralizante, que sea científica, que tenga sustento, y también hablar de sexualidad, ¿no? Como siempre, la educación. Siempre preguntamos la siguiente pregunta cuando hacemos un taller. Si quieres te la hago a ti. ¿Consideras que has tenido educación sexual? No. ¿No? Pues en el cole, por lo menos. Yo probablemente diría que yo tampoco, ¿no? Pero tiene una pregunta trampa. Hago esta pregunta a los grupos y todo el mundo dice no. Le digo, pues sí la habéis tenido. Es una trampa que utilizo yo, ¿no? Es un truco. ¿En qué sentido digo que sí? Porque cuando no te hablan de algo, te están hablando de algo. Si tú no tienes referencias y no has podido hablar, ¿cómo creces con eso? Desde el oscurantismo, etcétera, etcétera. Claro, desde la vergüenza, desde esto tiene que ser secreto. Claro. ¿Tú estás notando un aumento en chicos jóvenes con esto del chemsex? Sabemos, yo no tanto por los usuarios que me vienen, pero sí que hemos escuchado que empieza a haber más gente. De hecho, estaría muy bien que planteásemos intervenciones que más que para adelantarnos a los posibles problemas. Es decir, hablamos pero claro, estamos hablando ya de unicornios en España. Ya. Que es el tema de la educación sexual y de un tema que hay que abordar, que es cómo abordamos el estigma que tiene el uso de drogas. Claro, al final esto no se habla lo suficiente, ¿no? Ahora está cada vez más en auge en España y menos mal que ya pues salen más podcasts por lo menos relacionados con esto, pero no se habla lo suficiente quizás del chemsex, de esta realidad o del sexo con drogas, ¿no? Al final. Se va hablando cada vez más, pero también es verdad que es un fenómeno relativamente nuevo, tendrá unos 10, 15 años, una cosa así, y claro, esto lleva tiempo, ¿no? Sí que se va hablando cada vez más de drogas, pero da la sensación que siempre se habla desde la misma manera, siempre desde el ten cuidado, vas a caer, miedo total. Todo, ¿no? Muy negativo, ¿no? Es que no haya por supuesto que hay que educar y hay que intervenir en tomar conciencia de las posibles consecuencias negativas, pero
La gente mayoritariamente que se droga no se droga porque vaya a tener una consecuencia negativa, lo hace para buscarse un bien principalmente. Otra cosa es que en ese buscarse un bien acabe teniendo problemas, pero es otra historia, ¿no? Es que ahora ya tenemos esos dos retos de poder hablar. Como no sé bien al caso, pero bueno, yo lo suelto. Vi hace poquito un documental este que le hicieron a Alaska sobre su vida. Yo no soy un gran fan, pero me enganché a verlo, no sé. Y utilizó una frase que comentaba que uno de los retos que hablaba es habría que hablar tal vez de la salida del armario de las drogas, que no tiene nada que ver con fomentar el uso de drogas, que es una cosa muy diferente, ¿de acuerdo? Es decir, es una cosa, todo lo que no se habla acaba siendo problemático. Entonces, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar con conciencia y sabiendo de lo que hablamos, y por supuesto vamos a hablar de sexualidad, y vamos a ofrecer pues intervenciones que se salgan un poco de lo típico, ¿no? con esto. Al final, todo esto también está un poquito enfocado a mostrar que esto no tiene por qué ser negativo, ¿no? Sino que puede haber maneras seguras de vivir tu sexualidad con las drogas también, ¿no? No sé si tú recomendarías o cómo... Yo nunca procuro recomendar. Ya no, recomendar no es la palabra adecuada. Lo ideal sería que las personas tuvieran un conocimiento lo más neutro posible sobre el uso de sustancias, forma de suministrarlas, también información sobre cómo protegerse en todo lo relativo a la salud sexual, y con eso que se pueda decir de la mejor manera posible. Y siempre ofrecer la posibilidad de que si esa realidad va cambiando, pueda tener un acompañamiento a todo esto, de alguna manera. Por ejemplo, en apoyo positivo, a pesar de que te he dicho ya varias veces que hacemos un perfil que es generalmente personas que han tenido algún tipo de problema y por eso han llamado principalmente, y luego quieren trabajar cuestiones relacionadas como la sexualidad como complemento, también es verdad que tenemos un servicio, un programa donde se habla de reducción de riesgos y reducción de daños. Reducción de daños sobre todo hace referencia a personas que no quieren o no pueden dejar de consumir, pues que la hagan de la manera más segura posible, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la reducción de riesgos es para personas que de alguna manera dicen, pues nosotros no recomendamos el uso de sustancias, pero si lo vas a hacer, la mejor manera y la manera más segura sería esto. Claves para alternar consumos. Cómo reducir o que la cantidad sea menor. Dar claves un poco en ese sentido. Y hoy en día, hasta donde yo no soy un experto, pero toda la intervención en drogas va en estos grandes bloques, ¿no? Que sea reducción de riesgos y reducción de daños. Claro, claro. Me encanta porque al final la tendencia es esto, el no juicio, esto no tiene por qué ser negativo, vamos a abrazar todo esto, pero hay que hablar de ello y poner las cosas sobre la mesa como son. Desde luego, quiero decir, es un equilibrio complicado, porque si de repente damos un mensaje de que no pasa absolutamente de nada, o que no puede pasar absolutamente nada con el chemsex, tampoco es real, porque es verdad que hay... Es decir, no todo el mundo que practica chemsex tiene problemas, pero las personas que tienen problemas, hay un porcentaje de esas personas que tienen problemas muy gordos. Y eso es una realidad, que no pasa igual en otras adicciones. Y eso es una realidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Particularmente en personas, sobre todo, que llevan mucho tiempo consumiendo y que hacen determinados usos de determinadas sustancias. Por ejemplo, no es lo mismo snifar mefedrona que metanfetamina, y no es lo mismo inyectársela. Cada uno de estos efectos, por ejemplo, la metanfetamina, hasta donde yo sé, tiene una posibilidad, o al igual que la mefedrona, de producir a partir de determinados niveles brotes psicóticos, problemas de salud graves, etc. Claro. Pues todo eso hay que advertirlo, por supuesto que hay que hablar de eso, pero no solo hablar de eso. Lo digo porque muchas veces cuando abrimos el periódico nos encontramos con noticias de sexo y perversión, droga, lo más... brotes psicóticos, y desde luego que esto existe, pero eso no es toda la realidad. Entonces, cuando realmente exageramos y ponemos una realidad que desde luego forma parte de eso, pero no damos otras realidades, la gente dice, bien, vale, pero es que yo no me encuentro solo eso que tú dices. Aunque es verdad que muchos usuarios han visto situaciones de este tipo, también. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere salir del chemsex, ¿no? Si se encuentra que el entorno le acompaña o le aísla, se encuentra ahí trabas también. Depende mucho de la realidad de la persona. Es un tema muy, muy importante este que dices, porque una de las consecuencias en personas que tienen problemas es que el círculo social, todo el ocio se acaba reduciendo cuando solo a gente que consume y que está en ese mismo contexto. En gran parte porque obtiene lo que yo busco, pero también son espacios donde yo no me siento juzgado. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué pasa? Que en algunos usuarios, esto me lo han dicho muchísimas personas, que llevo tanto tiempo que igual
he perdido amigos o ya no tengo el mismo contacto que tengo antes. Entonces, el hecho de abandonar el chemsex no es necesariamente solo un problema de drogas, sino de que llega el fin de semana y me come las 4 paredes de casa porque no tengo con quién quedar. Que me he quedado sin entorno, me he quedado Claro, sin red. yo siempre trabajo mucho, sobre todo trabajo porque me interesa que las personas tengan posibilidad de tener amigos. Yo siempre digo la frase de que gente llama a gente. Entonces, muchas veces, si en estos momentos no puedes utilizar aplicaciones por motivos, por lo que hemos comentado antes, pues igual te interesa empezar a conocer gente e invertir, yo digo la cursilada esta de invertir en músculo social, ¿no? Entrenarte socialmente, ¿no? En invertir un poco en tener un grupo de amigos, en volver a recuperar amistades, volver a recuperar el tema con la familia. Entonces, tendencialmente, las personas que acaban teniendo una dificultad, pero tienen gente alrededor, gente buena, que les ayuda, que les acompaña, con la que pueden hablar de toda esta dificultad, suelen tenerlo mucho mejor. ¿Cuáles son las personas que más dificultades suelen tener? Personas que han perdido este círculo. Me estoy encontrando, por una parte, personas migrantes, chicos que han venido con una mano delante y otra detrás, por desgracia, muchos chicos latinos, por ejemplo, que encuentran en ese mundo gente con la que les escucha, con la que se sienten muy bien, pero más allá de eso no tienen círculo social porque están recién llegados a España. Entonces, cuando abandonan es que no sé con quién quedar. Y luego una cosa que yo no sé cuánto es de representativa o no, la cuento casi más como anécdota, pero últimamente sí he tenido bastantes hombres gays más mayores que habían descubierto el ámbito del chemsex, les había gustado por la desinhibición, el placer, pero también por cuestiones de, bueno, pues puedo estar con chicos más jóvenes, ¿no? Me siento aceptado en un sitio donde igual no importa tanto la edad, por lo menos durante esas épocas, ¿no? Y cuando se abandona el consumo, sí que he tenido usuarios de decirme, bueno, lo que tengo es una dificultad con el ocio y tiempo libre. Que, de hecho, tengo usuarios que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra recaída, pero bueno, que ha vuelto a consumir sin querer realmente consumir, porque en realidad conocí a una persona, se sentían tan a gusto con ella porque se sentían muy solas, ¿no? Entonces ahí es una problemática que va más allá del chemsex, que es el que pasa con la vejez LGTB, Claro. etcétera, 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 ¿no? Ya, o sea, al final aquí tenemos diferentes esferas, o dos, ¿no? Como la gente que sí que va con esa decisión, con esa libertad, ¿no? De quiero meterme en el chemsex por disfrutar, por desinhibirme y demás. Y luego la gente que quizás viene por esa necesidad de no siento esa conexión, no encuentro otros espacios para conectar y conocer gente si no es desde aquí, porque tengo una soledad no deseada, ¿no? Como que es importante. Suele ser porque realmente la persona hasta que no prueba no experimenta eso. Entonces suele ser un poco, hay de todo, pero hay gente que pues dice, pues probé porque me invitaron una vez por curiosidad. Pero lo que viví fue tal conexión y me di cuenta que pues cosas que no lograba sin sustancias, pues igual me lo facilitaban. Y de ahí viene un poco la historia, ¿no? Hay un poco de todo. Pero normalmente suele ser, sí. Gente, ya te digo, suele ser motivos muchas veces mezclados. Yo siento mucho placer, siento mucha desinhibición. Este placer, estar a gusto, esta desinhibición me permite contactar y vivo en ambientes donde todo el mundo es majo, todo el mundo es guapo, todo el mundo me trata súper bien. Y joder, pues ¿quién no quiere eso, no? En la vida. Sería un poco así. Entonces, bueno, al final la pregunta importante para la gente que sí que quiera dejar el chemsex, se puede salir del chemsex, ¿no? Sí, o sea, hay gente, desde luego, tenemos muchas personas que han dejado de consumir cuando querían y aquí hay personas de todo tipo. Desde personas que dicen, pues bueno, veo que realmente he intentado igual alternar consumo sin consumo y personas que tienen esta idea y luego su realidad les demuestra que no es así. O sea, hay personas que realmente dicen, a mí me gustaría alternar consumo, pero me he dado cuenta de, como decía un usuario mío, cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? Como, decir, ¿cuándo haces qué? Cuando haces pop ya no hay stop, es decir, que de alguna manera, una vez que consumía, no era capaz de consumir alternamente. Entonces había llegado a la conclusión de que no podía consumir a tope con esa decisión. Y otras personas que por otra biografía, por otras realidades, dice, pues bueno, quiero reducir mucho el consumo porque me he pasado y no me gusta esto, ¿no? No me gusta estar todos los fines de semana teniendo que consumir y aparte me gusta experimentar también el sexo sin la necesidad de sustancias y sí que voy alternando y esas personas sí que lo han logrado. Creo que es importante hablar también de los grupos. O sea, nosotros hacemos terapia individualizada, pero tenemos varios grupos. Tenemos varios grupos de sexualidad y tenemos varios grupos destinados para el consumo. Dentro de eso, a personas que tienen grupos que van más guiados por un profesional, por un psicólogo, en personas que igual tienen
están todavía en ese proceso de dejar las sustancias en el caso de que quieran hacerlo. Y luego hay otros grupos, por ejemplo, que están más guiados por ejemplo, por usuarios, que dicen, pues bueno, pues tengo más control del consumo y es un espacio como más informal donde poder compartir confidencias, sentirte acompañado, no sentirte juzgado, etcétera, etcétera. O sea, esos grupos de apoyo mutuo donde sentirte, esa red que a lo mejor te falta y que buscas con el chemsex, si sales, sentir que tienes también ese apoyo fuera, ¿no? Para que nos entienda un poco la gente, haría por una parte grupos de ocio y tiempo libre, ¿no? Para personas cuando llega el fin de semana, un poco estas personas que igual se sienten más solas o que les gustaría tener una actividad que sabe que la va a tener tal día y que eso les ayuda mucho a planificarse el propio fin de semana y les ayuda mucho en su proceso. Y luego hay otros grupos que son más terapéuticos, guiados para el propio consumo. Yo no los llevo, pero bueno, me imagino que es estrategias para pues, cuando tienes craving o ganas de consumir, qué poder hacer. Yo siempre digo que lo colectivo, siempre lo grupal es muy, muy potente, ayuda mucho, y el escuchar trucos o estrategias que utilizan otros compañeros te puede ayudar a una persona, ¿no? Dentro de eso, existen otro tipo de grupos que haría referencia a personas que igual no tienen tanta dificultad o han transitado ya con esa dificultad y son grupos pues para poder seguir apoyándose sin la necesidad de un profesional. Y luego dentro de, así que sí que hablo un poco de la parte que es más la mía, ¿no? Que es el área de sexología, sí que vimos muy, muy necesario complementar lo que son las terapias sexológicas con la parte grupal. Entonces, por una parte, tanto yo con mi compañera Elena, que es sexóloga como yo, también psicóloga, creamos un grupo de sexualidad, que es un total de 8 sesiones, que está abierto no solo a las personas que practican chemsex, pero la inmensa mayoría son personas que han practicado, para poder hablar de diferentes temáticas relacionadas con la sexualidad. Hablamos, por ponerte ejemplos así sueltos, desde masculinidades alternativas, hablamos de nuestra relación con las aplicaciones, la importancia del apego, cómo nos vinculamos con otras personas, porque tiene que haber también muchas veces que ver con la práctica del chemsex, ¿no? Hablamos también del sexo con y sin drogas, qué es lo que nos proporciona, qué es lo que nos impide, qué es lo que nos facilita, etcétera. Y damos siempre claves para gestionarse un poco y que la gente, como decimos siempre, que se conozca, se acepte y se gestione un poquito mejor, ¿no? Eso por una parte. Y luego otro tipo de grupo que creo que es importante, que tiene que ver con algunas realidades o algunas prácticas sexuales que practican algunas personas que practican chemsex, no todas, ¿vale? Es el tema de aquellas personas que han lidiado con un gusto, con eróticas, lo que se llaman eróticas no normativas o eróticas que se salen de la norma, ¿no? Y que han lidiado muchas veces a través de las sustancias, pero que en realidad gustan de este tipo de prácticas, y nos dimos cuenta de que había un porcentaje, no sé si es más o menos representativo, de que acudían a consulta porque querían tener una relación más sana con este tipo de prácticas, es decir, no tener que colocarme para poder permitirme determinado tipo de prácticas sexuales. Entonces, hablando, se nos ocurrió la idea, yo tuve que formar en esto concretamente, en eróticas no normativas, y se nos ocurrió la idea de probar, hacer una protoactividad, que yo así un poco cursi, ¿no? De crear una actividad a ver si a la gente esto le podía interesar a nuestros usuarios, ¿no? Vamos a hablar de eróticas no normativas, que hace referencia pues, a BDSM, fetichismo, para que la gente nos entienda. Pues creamos una actividad que la publicitamos y tuvimos que dejar gente fuera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, si en lugar de hacer solo una actividad puntual, creamos un grupo estable y tenemos ya un grupo específico para trabajar sexualidades no normativas o eróticas no normativas, que se hace y va por la 5ª edición, que se está haciendo al igual que el grupo de sexualidad más generalista que te decía, ¿no? Y luego, por último, como complemento a esto, también tenemos un grupo que yo lo vendo como si fuese dentro del área de sexualidad, lo vendo un poco así porque así lo pienso en realidad, que en realidad es el grupo de diversidad, que es un poco, en realidad no es para personas que han practicado chemsex o no, eso es lo de menos, para gente diversa, para poder hablar de este tipo de vivencias. Hablamos de cómo hemos criado, el tipo de educación que hemos recibido, cómo me he vivido, si he sentido homofobia, cómo he vencido todo el bullying, todo ese tipo de cosas. Se trata un poco de crear como espacios informales para que la gente pueda hablar de su propia orientación con cierta libertad, sin juicio, etcétera, etcétera. La idea es un poco ofrecer complementos a las terapias individuales, ¿no? que acompañen un poco en esos procesos que son muchas veces costosos, ¿no? No, pero qué bueno que exista estos recursos, ¿no? Sí.
porque yo creo que a la gente a veces le hace falta conocer a dónde puede acudir si necesita ayuda o si necesita estos espacios sin juicio, y al final ONGs como Apoyo Positivo, pero bueno, que también entiendo que hay otras, que bueno que existan, pero me imagino que tampoco habrá tantas y siempre habrá falta de dinero y de recursos para estas cosas, si ¿no? nos vamos a quejar siempre es decir, la realidad del chemsex, que no necesariamente tiene por qué ser problemática, pero cuando es problemática, una de las dificultades que tenemos es la falta de recursos. Pues al final son realidades relativamente nuevas, por una parte, y luego aparte que el hecho de actualizarse los profesionales lleva tiempo. Entonces, una de las quejas, creo que lo he dicho antes, una de las quejas de algunos usuarios es que voy con tal profesional y no sabe ni lo que le estoy hablando. Igual sabe de drogas, ¿no? Pero es verdad que hoy en día, pues por ejemplo, en los CAT, hay varios CAT aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid, donde se están actualizando y ya empiezan a saber mucho y las intervenciones son mucho más pues, adecuadas, ¿no? Es cuestión de formarse un poco. Sí, al final, pues como siempre es muy importante informarse y para que se informe la gente y se forme la gente tenemos que darle importancia a estos temas, hablar de ello y que se dediquen los recursos a ellos. Hablar de lo que no se habla nunca es importante. Pues Josu, si te parece, nos puedes contar un ejemplo de un caso para ver un poquito cómo sería todo el proceso, ¿no? De dónde empiezas, como todos los recursos y todas las terapias a lo mejor a las que puedes acudir. Vale, déjame que piense un poquito. Vale, igual podemos hablar de un chico que tuve yo en consulta. Me gusta siempre hablar de gente que ha atendido, no de gente que he oído, ¿vale? Claro. Este es un caso real. Es un chico que era de origen no español, vamos a decir, ¿vale? Por no dar demasiados datos. Y acudió en un primer momento como decíamos antes, a la asociación Apoyo Positivo, y en un primer momento pasó por psicología, porque sí que venía con una problemática del consumido, además haber tenido un problema con la policía, le habían detenido, había tenido muy mala experiencia con la policía porque le habían pues eso, acusado de tráfico y tal. Es un poco como el clic que le hizo para pedir ayuda. Tuvo eso bueno y otras cosas mucho peores que no pienso contar ahora, porque si no, no terminamos, ¿no? O sea, acudió a terapia psicológica, con un profesional de Apoyo Positivo avanzó en ese proceso de dejar las sustancias, y a continuación acudió a terapia sexológica, con lo que venía era con varias cosas abiertas, es decir, tiene que ver con esto de no sentirse deseable. Era un chico que tenía unos rasgos que no eran europeos, vamos a decir, ¿no? Era de carácter asiático, más básicamente. Entonces, de alguna manera, él sentía que cuando abría, por ejemplo, las aplicaciones de geolocalización, sentía una discriminación, un estigma horrible. Tenía una obsesión también con el tema del cuerpo, con el tema de los propios genitales, etc. Y era un chico que por cómo había vivido, cedía siempre a lo que la otra persona quería en el sexo. Entonces, muchas veces, cuando había probado sustancias, podía permitirse pedir cosas, cosa que en otras circunstancias no hacía. Entonces, el trabajo, teniendo clarísimo que él había decidido que no quería volver a consumir, porque es más categórico, digo, bueno, vamos a intentar ver en qué excepciones sí que te ha servido bien, porque tenía, concretamente, creo que eran, no me acuerdo si eran dificultades con la erección, creo que eran dificultades con la erección, sí, en este caso, y también con la eyaculación. Pero de alguna manera la idea era que en el momento que él pedía y cogía un rol más como proactivo, no voy a decir dominante, ni siquiera dominante, porque no iba por ahí la cosa, ¿no? Como más proactivo, no tenía dificultades con eso, ¿no? Entonces era una forma de intentar ver qué función cumplía la sustancia, en este caso concreto, que no solo era esta, eran otras cuestiones también complementarias, pero principalmente era esto, ¿no? De alguna manera, en el momento que trabajamos, pues el chico ya fue tirando mucho mejor. De hecho, al tiempo, como anécdota, algo me acuerdo que me decía ahora, antes que no ligaba tanto, ahora de repente dice, a ver si voy a tener como una adicción al sexo, ¿no? Me acuerdo que pasó de esa idea a de repente a mantener un montón de relaciones sexuales sin la necesidad de sustancias, o sea que sí que... Vale, o sea, y primero pasas por la parte psicológica y luego ya de ahí te derivan. Si no sé cómo es en otras entidades. En Apoyo Positivo siempre requiere una valoración, porque ya te digo, probablemente por el perfil tan específico que entendemos en Apoyo Positivo. La idea de gente que tiene problemas, que ha tenido dificultades y que en algunos casos han tenido dificultades gordas. Entonces, muchas veces pasa por psicología y dependiendo de cuál sea también su realidad social, es decir,
Pues no es lo mismo un chico que es español, que tiene trabajo y que ha tenido algún problema, a un chico que de repente está prácticamente en la calle. Pues se trabaja también con las trabajadoras sociales de la asociación y posteriormente también se deriva al servicio de atención sexológica y si son casos así como más concretos que están de gente que está medicada, etcétera, al psiquiatra también. Vale. Y la parte del consumo también tiene su... Sí, la parte del consumo se trabaja, como decíamos antes, un poco por la parte psicológica, a través de los psicólogos y también a través de los diferentes grupos, etc. Cuando en apoyo positivo no se puede atender o porque el usuario se lo decide, se colabora con otras entidades que atienden como son los diferentes CAT que hay. Vale, vale. Y así ya un poquito para terminar, ¿darías algunas claves o algún... No sé si consejo, a mí la palabra consejo en realidad tampoco me gusta mucho. A mí tampoco. No, algunas claves o algo que te parecería importante señalar para las personas, ¿no? Que se enfrentan a lo mejor a esto del chemsex o no lo sé. Que se informen, que tengan información buena, veraz, que no tengan problema en solicitar ayuda, y no me refiero a solicitar ayuda en el momento que tienes un problema, sino atreverse a acudir a las entidades antes. Y mandaría un mensaje un poco de que se puede, en personas que han tenido dificultades, he visto mucha gente que sí que ha sido difícil, pero que sí que han salido, que han tenido luego una vida sexual satisfactoria, que han conseguido un poco lo que ellos querían, sea consumir o no consumir, ¿vale? Pero principalmente estoy pensando en personas que querían abandonar completamente el consumo y lo han abandonado. O sea que en ese sentido sí que mandaría este mensaje un poco a la gente de que se puede y que levanten el dedo, que pidan ayuda, que no tiene por qué ser con apoyo positivo, con cualquier recurso que les pueda ayudar, pero vamos, y que si que necesitan, pues que se pasen por apoyo positivo y que hablamos. Genial, pues muchas gracias por venir aquí pues a hablarnos de este tema tan importante y cuando quieras vuelves. Estupendo.